Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo, la ronda número 4 del torneo de candidatos. Una ronda importante que nos ha dejado 3 partidas tablas, como viene siendo la costumbre, y una victoria, pero una victoria muy importante, la del joven ruso Sergei Karjakin, que ha ganado a Anand, que eran 2 de los líderes del torneo. Con esta victoria Karjakin se coloca líder en solitario con 3 de 4. Y bueno, se queda con 2,5 Aronian, que empató con Svidler, también una partida donde fue una línea que traía preparada de casa, una línea bastante compleja, que se llegó a un final temprano donde Svidler consiguió ventaja, incluso llegó a acabar ganando un peón, pero Aronian se defendió bien. Estamos siempre entre fila, uno se defiende bien, el otro no afina lo mejor y consiguió salvar un medio punto muy importante. Nakamura y Giri fueron los primeros en acabar en una larga línea. También parece ser todo muy bien preparado por parte de Giri, y aunque su posición parecía sospechosa, realmente tenía buen contrajuego y la partida acabó por un jaque continuo, donde no tuvo problemas y Giri se demuestra estar muy bien preparado teóricamente. Y la última partida del día fue la que enfrentaba a Caruana y Topalov, la última en terminar. Esta partida también acabó en tablas, pero aquí hay que hablar sobre todo que Caruana ha desaprovechado una ocasión tremenda para anotarse su primera victoria, ¿no? La partida fue, una italiana, donde en el medio juego la posición está más o menos equilibrada. Topalov empieza a hacer alguna imprecisión y de repente, tiene que hacer una jugada donde está un poquito peor y hace una mala que se queda perdido, ¿no? Se deja comer caballo por D6, los módulos se disparan a casi 3 puntos de ventaja, para haceros una idea. Topalov, hay un contrajuego allí, un contraataque, un caballo por H3, se come y de repente tiene momentáneamente, se queda con pieza de más, ¿no? Estamos cerca del control y Caruana se queda con pieza de más. Sorpresivamente, cuando tiene una cómoda ventaja de cerca de 4 puntos y justo una vez pasado el control, la jugada 40, tiene un cambiar torres, torre por F6 o incluso un torre B2, que tiene varias jugadas que le dan muy buena ventaja, hace una jugada increíblemente mala, torre 1 B5, una jugada extrañísima que permite a Topalov recuperar la pieza. Como un error no viene tras otro, poco después Caruana todavía podía pasar a un final tomando dama por H6, ¿no? Donde tiene un peón de más y puede luchar por ganar con ciertas opciones, aunque ya difícil. Se mete en un final de torres que es ligera ventaja, pero Topalov se defiende bien y una nueva imprecisión de Caruana fuerza ya contrajuego rápido del peón E de Topalov y acaban firmando las tablas, ¿no? Pues sin duda para mí es una partida importante porque Topalov anímicamente estaba mal y sigue jugando mal, y volvió a hacer un error grave y quedar muy perdido, pero Caruana no acaba de arrancar. Hombre, es cierto que está con 2 de 4, todavía un punto de la cabeza, pero hoy con blancas contra un rival tan débil como en este torneo, ¿no? Tan psicológicamente tocado como era Topalov, no haber ganado esto teniendo una pieza de más, pues yo creo que, ojalá me equivoque, pero pienso que le puede pasar factura, ¿no? Estas oportunidades este torneo es difícil ganar partidas y tener oportunidades tan claras las pueden lamentar. O sea que de momento nos queda el torneo así, con Karjakin líder, un Karjakin de momento muy sólido, consiguiendo victorias medio posicionales. Vamos a ver la partida ahora contra Anand. Se queda Aronian con 2,5, Caruana, Anand, Giri y Svidler con 2. Evidentemente, de momento todos tienen opciones. Nakamura con 1,5 de 4 y Topalov con 1 de 4, ¿no? La quinta ronda, que se jugará mañana, tenemos un Giri y Svidler, dos jugadores con 2 de 4, veremos lo que aprieta. Anand, a ver cómo se recupera de su primera derrota ante Nakamura, que tampoco está muy fino. Las partidas Anand-Nakamura alguna vez nos han dejado brillanteces en la India del Rey, buenas luchas entre los dos. Topalov contra Karjakin, una partida muy importante, ver si Topalov es capaz de entrar en el torneo y frenar al líder, y Karjakin, tal como está jugando Topalov, veremos si plantea algo muy sólido para sacarse unas tablillas con Egas o quiere ir a por él e intentar consolidar su liderato. Y luego nos queda un Aronian-Caruana, también una partida muy importante, Aronian que va segundo con blancas contra un Caruana que, también veremos cómo se recupera de no haber ganado la partida de hoy. Así que tendremos una quinta ronda, esperemos que bastante emocionante, y vamos con la partida del líder. Caballo F3, empezó con D5, E3 y con C4, pasando una inglesa aquí con B3. De momento Karjakin no quiere definir un poco si va a mover su peón dama y decide desarrollar sus piezas, ¿no? Caballo C3, aquí alfil E2 es la opción, y Nakamura Anand había jugado con D4, C5 también, una partida de Londres, ¿no? Hay muchas opciones, pasar con D4, de momento Karjakin quiere esperar un poco acontecimientos, C5, aquí peón por, y Anand toma de caballo. La alternativa es tomar de peón, y por ejemplo una partida
D4, caballo C6, alfil E2, alfil G4 en roque, lo vimos en... cambiamos todo aquí, es una posición más o menos equilibrada, aunque bueno, las blancas pueden aspirar a tener una ligerísima ventaja con esta pareja de alfiles, pero bueno, bien es cierto que las negras tienen también una posición bastante sólida. Kuzmin, Marcus Racker, esto fue en el año 2015. Tomar de caballo, y ahora tenemos aquí un momento interesante, ¿no? Karjakin juega dama C2. Bien, una jugada interesante es alfil E2, por ejemplo, alfil F6, torre C1. Esto lo había jugado Svidler contra Nairich allá en el año 2009. Su compatriota, y que está jugando también, Svidler, el torneo de candidatos. Más o menos la partida siguió caballo C6, enroque, dama C2 y torre D1, dama B1. Vemos que las blancas de momento retrasan a jugar el peón D, y de hecho no lo acabaron jugando porque bueno, aquí acabaron comiendo de peón, y bueno, las negras también están bien y la partida pues acabó en tablas. Otra idea, en la jugada 8 aquí, es tomar directamente su caballo por D5. Esto lo había jugado Larsen, el mítico gran maestro, no sé si empezado por B3, pero bueno, por ejemplo, cogí un ejemplo, esta partida contra Michal Chishin en el año 79, donde tras caballo C6 en roque, aquí jugaron D4, alfil B5, buena jugada, peón por, consiguió ligera ventaja y de hecho acabó ganando la partida, ¿no? Había algún ejemplo más de Larsen tomando el D5. Pero bueno, es bastante natural, este dama C2, digo, es bastante más extraño, se jugaba menos ya. Aquí le jugaron caballo C6, quiero mostrar una partida interesante para ver un poco la idea de Karjakin, porque pronto vamos a salir de la teoría. Y era la jugada alfil F6. Esto lo jugó Van Belli contra Van der Werf en el año 2001. Van Belli por aquella andaba por 2714. Y había una idea muy interesante. Van Belli aquí jugó contra alfil F6 la idea H4. Y contra B6 caballo G5 y consiguió, bueno, cierta iniciativa, ¿no? G6, bueno, aquí jugó A3, que quizás no es la mejor. Creo que las blancas aquí podrían jugar algo así como caballo G4, bueno, y consiguen cierta ventaja, ¿no? Alfil F6 parece que no es la jugada correcta. Pero es importante la idea, por eso esta partida la traje a colación, porque tras dama C2, caballo C6, ahora Karjakin introduce la novedad H4. Por lo menos según mi base de datos y la base online que he consultado, no encontré ninguna partida con esta jugada. ¿Qué se había jugado hasta aquí? A3. Básicamente, contra A3 había dos respuestas, P6. Aquí las blancas habían tomado, y por ejemplo, de dama, una partida antigua entre Hori y Smekjan, dos grandes maestros en el año 76, de peón, algo más reciente, por ejemplo, alfil E2, alfil G4, caballo G5, lo vimos aquí, posición equilibrada, en Balashov contra V. Ponomariov, en el año 2006, con 2353, o sea que no es Ruslan el campeón mundial, y también D4, esta es una partida más reciente, tras alfil F6, alfil D3, G6, las blancas están un poquito mejor en Ryazantsev contra Latva en Minsk en 2015, partida que acabó ganando el blanco. Y contra A3 también se había jugado caballo por C3, ¿no? Y aquí, bueno, tomo de alfil. Es interesante tomar de peón también, después jugar, ¿no? Con C4 y abrir la diagonal. Alfil D7, alfil E2, torre C8, enroque B6 y bueno, jugaron un poquito mejor el blanco en esta posición. Lixi contra Zhu en China 2015. Partida que acabó ganando el jugador ruso. Tras H4 tenemos la novedad, aquí juega B6, vemos que de momento, pues bueno, digamos que si caballo B4, pues dama B1, luego voy a hacer A3, te voy a echar el caballo, o sea que de momento Karjakin no consideró hacerlo directamente, y a lo mejor un poco va a despistar al rival, y ahora sí que juega la jugada A3, y le pasa el turno a Anand. Bueno, en esta posición, Anand hace una jugada bastante crítica que es F5, ¿no? Trata de cerrar esta gran diagonal, vemos un poco las ideas del blanco, que van a ser el caballo G5, intentar colocar el alfil en D3, provocar una debilidad, y luego intentar, por ejemplo, si jugamos con G6, pues en un momento determinado voy a intentar hacer H5, ¿no? Y atacar un poquito lo que es el rey de las negras. Hay otras jugadas, ¿no? en esta posición. H6 siempre es una jugada crítica, donde de momento controla G5, pero también permite G4, G5, un punto de ruptura. Torre D8 o incluso cambiar, podían ser jugadas interesantes, ¿no? Por ejemplo, si alfil B7, esta jugada que sería natural, es una jugada mala, porque tras caballo G5, aquí las blancas ya tienen una clara ventaja. ¿Cuál es el problema? Que si las negras jugasen, por ejemplo, G6, aquí ya hay golpes como caballo por H7, rey por H7, podemos cambiar, caballo por D5, por ejemplo, E por D5, y ahora H5, y las blancas aquí tienen un ataque bastante peligroso. Hay que tener cuidado con estas líneas, ¿no? Entonces Anand decide cerrar con F5, Karjakin aprovecha para sacar una pieza ganando tiempo,
alfil B7 y ahora caballo por D5. Este es un momento importante, ¿no? ¿De qué comer en D5? Pues bueno, no me parece tan evidente la pregunta, ¿no? La partida, Anand tomó de peón. Karjakin y Anand en la rueda de prensa que estuve escuchando comentó un poco que según su análisis aquí consideraba que era mejor tomar de dama que de peón. No es que achaque la jugada a peón a que vas a perder, pero sí que la estructura de peones no la acaba convenciendo mucho, y es cierto que, bueno, Anand también lo vio, pero bueno, en ese momento, pues claro, no valoró tan profundamente, y sí quizás Karjakin en sus análisis tenía como mejor jugada dama por D5, ¿no? Bueno, digamos que lo que voy a hacer es tener la columna abierta, tener la diagonal, no estropear la estructura, y en un momento determinado, si puedo intentar hacer E5, pues tener un control del centro un poquito más grande, ¿no? Aquí, por ejemplo, si alfil C4, el alfil no pinta mucho ahora en B5, la dama se retira, si por ejemplo caballo G5, una jugada agresiva, pues bueno, creo que aquí las negras pueden jugar caballo D8, una posición más o menos equilibrada, o incluso tomar, y ahora torre F7, ¿no? Aunque bueno, aquí siempre puede haber cierto ataque, aunque parece que las negras se pueden defender. Un momento importante, ya digo, la rueda de prensa fue donde se destacó, ¿no?, como un momento posicional importante. ¿Qué pasa tras E por D5? Bueno, vamos a ver cómo ahora Karjakin juega muy bien contra esta estructura, juega D4, por fin avanza el peón y va a tratar de, si me comes, de que tengas los peones aislados con un alfil malo, o de comerte y jugar contra unos peones colgantes. Aquí torre C8, hay una jugada interesante aquí, muy de ordenador, que es la idea C4, sacrificando un peón, ¿no?, tras peón por torre C8, y bueno, aquí hay varias ideas, ¿no? Por ejemplo, esta evidentemente es muy mala porque el negro gana. Si por ejemplo dama E2, A6 y tras C por D, A por B, peón por y torre por, las negras pueden tener cierta compensación. Quizás la mejor jugada sea C5, y tras peón por peón, jaque, ahora dama C3, dama por, alfil por y alfil C5, y las negras obtienen también pues una posición bastante, bueno, interesante. Es cierto que las blancas tienen mejor estructura, pero si las negras pueden hacer en un momento determinado un F4 o D4 y conseguir un peón pasado, cierta actividad, pues bueno, puede que tengan chances de juego, ¿no? Torre C8, se jugó en la partida, Karjakin come, y ahora simplemente enroque. Hemos parado un poco nuestro ataque, vamos a colocar nuestro rey en seguridad. Aprovechamos que el peón H pues no se puede comer, si alfil por H4 comemos el de C5, de nuevo con ventaja blanca, entonces las negras jugaron aquí alfil F6, y aquí torre D1, una buena jugada, ¿no?, trayendo la torre al centro y empezando a presionar los peones de las negras, ¿no? Caballo E7, bueno, aquí alguno puede preguntar, ¿por qué no puedo jugar alfil por, dama por y dama por C5? Bueno, aquí simplemente las negras tienen el golpe caballo E5, tocamos la dama, y ahora si por ejemplo dama por A7, o la dama se retira, nos destrozan el enroque, y creo que tanto dama G6 jaque, por ejemplo rey H2 y dama H5, las negras vienen a dar aquí jaque continuo. También dama por H4, amenaza dama G5 y dama H4 con idea de jaque continuo, pero bueno, la jugada correcta sería, yo creo que jaque, rey H2, y ahora dama H5. Vemos que si comemos el alfil, pues dama por, y aquí tenemos tablas, ¿no? Entonces torre F1 es una muy buena jugada, caballo E7, defendiendo nuestros peones, ahora cambiamos los alfiles aprovechando que tienes que tomar de torre, y G3. Otra idea directa era torre AC1, pero primero quieren quitarse algún problema con algún F4 que pueda haber y juegan G3. Vemos un poco la idea, ¿no? Estos tres peones es una estructura un poquito más débil de peones, y esto lo va a aprovechar Karjakin para jugar posicionalmente bastante bien y luchar contra ellos. No me cabe duda, por ejemplo, si este peón estuviera en F7, pues podría haber una mejor forma, ¿no? Una mejor forma para las negras, que podrían quizás defenderse un poquito mejor, pero bueno, este peón en F5, aparte de débil, quita casillas también, y las blancas se puede decir que, hombre, están cerca de conseguir, digamos, un juego más cómodo, ¿no? Aquí alfil A6, las negras intentan cambiar alfiles, por ejemplo, torre B6, el alfil se puede colocar por E2 o por F1, vía intentando venir a G2, también sería otra opción, alfil por A6, torre por A6 y dama C3, torre B6, torre C1, dama D6. Bueno, tenemos otra posición donde las blancas tienen una ligera ventaja y Karjakin la va a ir aumentando poco a poco. Un juego muy técnico, muy preciso, escuela posicional, pues una partida que seguro que firmaría el mismísimo Carlsen o el propio Kravnik, ¿no? Caballo E5, ahora las negras jugaron aquí torre B7, bueno, dama F6, pues la idea podría ser parecida a la partida, cambiar las damas también con ventajilla, y si torre C6 A4, ¿no? Y tratar ahora de presionar los dos peones colgantes. Torre B7, caballo D3, aquí el negro jugó C4. La otra opción era jugar torre C7
Y aquí, bueno, el caballo puede venir a F4, H6 y ahora, por ejemplo, torre C2, ¿no? También con una clara ventaja blanca, donde pues vamos a presionar el peón que más nos convenga y aún encima tenemos un caballo bien colocado y también hay debilidades en el enroque de las negras, ¿no? Debido al peón de F5. Entonces, tras C4, las blancas comen, torre por y dama E5. Otra muy buena jugada, cambiando las damas para evitar el mayor contrajuego de las negras y que las blancas puedan presionar ahora el débil peón que ha quedado en D5. Se cambian las damas, se cambian las torres y G6. Torre C5, muy buena jugada. Hay que decir que aquí, por ejemplo, el caballo pues no puede mover por torre C8. Si la torre se va, entramos en séptima, tocando el caballo, y si el caballo se va, de nuevo tenemos el jaque en C8, por eso hay que abrir una ventanita. Torre C5, se mueve el rey, torre A5. Las piezas blancas están idealmente colocadas y la principal debilidad de las negras pues es su pasividad, ¿no? Y vemos unas piezas muy activas, contrapasivas y una mala estructura de peones. Rey F6, caballo D3, torre C7. De nuevo, otra jugada muy interesante, que también el ordenador dice, bueno, como sabemos que se defienden muy bien, es una de las cosas que más podemos aprender, decide sacrificar este peón ya directamente, ¿no? Y conseguir yo actividad, regalarte este peón con D4. Hay que comer, y ahora caballo C6, tocando, por ejemplo, torre A4, si torre A6, torre B6, no sería un problema, si torre A4, torre B5, tratando de venir aquí a D5, por ejemplo, torre C4, me retiro con el caballo, caballo E5, torre A5, A4 y rey E6. Bien, es cierto que las blancas ganan un peón, pero claro, es un peón que está en D, que está ahora aislado, el rey está mucho más activo, el rey negro, que el rey blanco, y digamos que las negras pueden aspirar aquí a tener cierto contrajuego. Una idea muy interesante, porque en la partida Anand se va a quedar sin ningún contrajuego, se va a quedar pasivo y va a perder incluso más que un peón, ¿no? Va a facilitar mucho la tarea de las blancas. O sea que me quedo con este detalle, este D4 aquí, que era bastante interesante, sacrificar el peón para conseguir actividad, algo muy importante. La actividad muchas veces vale más que un peón, porque quedándonos pasivos pues nos vamos a acabar perdiendo después mucho más material. Así que me parece una idea, un recurso aquí a tener muy en cuenta. Y tras torre C7 le dieron jaque, rey A7, el caballo vuelve a C4, la torre pasiva y el blanco acerca al rey. De nuevo una maniobra muy interesante, jaque, rey F7, mejoramos el caballo va a B5, a tocar la debilidad del peón A7, negras tienen que venir a C8 y A5, A4, reforzando nuestro caballo. La torre toca, torre C6, aquí estamos en la jugada 38 y Karjakin decide repetir un par de veces hasta que encuentra la idea ganadora. Una vez pasado el control, las blancas encontraron simplemente la idea torre D6. Bueno, aquí no había muchas jugadas, ¿no? Anand hace un torre B6 que pierde prácticamente en el acto, pero bueno, por ejemplo, yo que sé, una jugada pasiva, imaginaros, rey E8, ¿no? Bueno, aquí hay bastantes jugadas, ¿no? Las blancas simplemente pueden tratar de venir con su rey, pues por ejemplo, incluso torre A6 o rey G2, rey E2, ¿no? E intentar venir vía rey E2, F3, F4, y bueno, las blancas tienen una clara ventaja y dudo que las negras se pudieran acabar defendiendo, pero evidentemente alargaría un poquito más la partida, ¿no? Torre B6 ya es un error bastante más gordo, ahora el negro juega torre D7, tocamos el peón A, y tras A6, simplemente encontró una jugada muy sencilla, que es la jugada caballo C3, ¿no? Y las negras aquí están muy perdidas, y de hecho Anand decidió abandonar. Alguna gente, sobre todo un poco más aficionados, decían, ¿pero cómo puede abandonar aquí? Pues sí, porque el problema no es que vaya a perder un peón, es que va a cambiarle todas las piezas y va a llegar a un final de reyes perdido. Fijaros que el truco táctico de caballo C3 es que no vale rey E6 por torre por, rey por, caballo por y caballo por torre, ganando. Entonces a caballo C3 no hay muchas jugadas porque yo estoy comiendo, ¿no? Estoy comiendo caballo por D5, y entonces una jugada, por ejemplo, como torre E6, y ahora las blancas aprovechan para comer, y a la siguiente jugada, hagas la que hagas, por ejemplo, rey o cualquiera, o A5, me da igual, simplemente te voy a cambiar todo, torre por, caballo por, rey por y rey E2. Y este final, aunque parezca que tengas actividad, simplemente con E4 voy a llegar antes, y me quieres ir a comer, está totalmente perdido, rey D5, avanzamos, coronamos los dos, pero jaque, y automáticamente pues juegas rey aquí, te voy a comer la dama, como un detalle. Esta es una ilustrar, ¿no? Una de las variantes, de las muchas variantes que tienen las blancas. Entonces ahora, aunque el ordenador aquí de momento, algunos si lo pone, miráis vuestra
ordenador de momento parezca que tras caballo C3 le cuesta un rato, ¿no? Que solo da un punto y pico hasta que lo dejas un buen rato y va profundizando, que realmente ya el final está perdido, pues esto es lo que pasa en la práctica, ¿no? Que sí, te voy a cambiar todas las piezas y me voy a quedar con un final ganado. Así que esta ha sido la partida del día, la victoria de Carjacking, pues una victoria en buen estilo posicional, la verdad que aprovechó su ligería ventaja, mejoró sus piezas y, bueno, una partida con una muy buena técnica del ruso que le coloca de momento líder, un Carjacking que es un jugador, ya digo, bastante sólido y que veremos cómo defiende ahora este liderato en las próximas jornadas. También para Nan, por supuesto, pues no es el fin del mundo, evidentemente ya no es todo como en el otro Candidatos, que le había salido todo de cara en el último Candidatos. En este, pues bueno, de momento todavía tiene una posición bastante razonable con 2 de 4, pero bueno, yo particularmente no lo veía antes del torneo para ganar este año y bueno, creo que no me voy a equivocar, ¿no? Veo a otros jugadores ahora mismo, bueno, al que va de primero siempre hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con +2 ya. Recordad que los últimos, yo creo que tanto Carlsen cuando ganó en su momento y el último Anand, yo creo que se ganó con +3, si no recuerdo mal. Es decir, que no suele ser un score muy alto, ¿no? Y en este momento Carjacking lleva +2 ya, ¿no? O sea que bueno, no suele haber alguien que gane con +3, +4, es complicado ganar con mucho más, ¿no? Un torneo tan duro como este. Así que nada, mañana la ronda número 5, que se está poniendo el torneo, ya digo, bastante interesante con estas partidas que ya comenté, y yo lo de siempre, os animo a compartirlo en las redes, visitar la web pokeryajedrez.com, estamos haciendo allí también crónicas, y que lo difundáis, y darle al me gusta, suscribiros al canal, bueno, ya sabéis, lo de los que ya me escucháis lo de siempre, pero para la gente nueva, pues animaros un poquito a que nos apoyéis y nos ayudéis a seguir creciendo. Así que nada, saludos y nos vemos en la próxima. Chao.